ensancha tu tienda, poseerás la tierra. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Vamos a leer. En esta semana hemos estado justamente meditando en este pasaje de las Escrituras y vamos a tenerlo en cuenta ahora también. Les invito a leer este pasaje hasta el verso 18 y vamos a aprovechar este tiempo en la lectura. Dice la palabra de Dios entonces en Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad allí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham la segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué pasaje de las Escrituras, de la historia del pueblo de Israel. Pensé en este pasaje de las Escrituras y titularlo: Dios proveerá. Dios proveerá. Es así. Es un término que surge del mismo texto bíblico. Hay momentos
como los que estamos viviendo, que están llenos de incertidumbre, mirando hacia el futuro. Muchas personas perdieron sus empleos. Uno de los tremendos problemas que está sucediendo en Estados Unidos, donde miles de personas han perdido sus empleos. Aún en nuestro país, muchísimas personas también están amenazadas con perder sus empleos. Empresas que están cerrando sus puertas, achicando su personal. Es una situación realmente que nos saca fuera de control y parece fuera de lugar de la normalidad que veníamos viviendo. Hasta los alimentos escasean en algunos lugares también. Pareciera que muchas cosas se han detenido y otras cosas han cambiado. Y veo que hay muchas cosas que han cambiado en este tiempo, aún para bien. Por ejemplo, en este tiempo se ha producido un acercamiento de las familias. Ahora estamos más tiempo juntos, los padres con los hijos no van a la escuela, los padres no van a trabajar y estamos juntos. Y es mucho más tiempo, hay que ser más creativo. Las relaciones interpersonales se ven de otra manera, se rompió la rutina del trabajo, es algo que ha cambiado, ¿verdad? Hay otras cosas que cambiaron también mucho para bien. Por ejemplo, al vivir aislados, encerrados, entre comillas, porque tenemos libertad, vivimos en libertad, pero estamos aislados. Esto ha despertado también esos sentimientos de cuidado. ¿Cómo estás? No salgas, no, cuídate. Y esos llamados que nos hacemos unos a otros, donde se acentúa la dependencia de unos y de otros. Se manifiesta el cariño, se manifiesta la atención, se ha multiplicado la solidaridad entre unos y otros. Por supuesto que también están aquellos interesados, mezquinos y egoístas que piensan en su bolsillo y aprovechan de estas oportunidades para obtener algunas ganancias. Qué feo que es eso, pero eso también está ocurriendo, debemos decirlo. Se ha valorizado la familia, como dije recién, y aún más. Observen ustedes en la familia de fe, en nuestra familia como cristianos, en muchas familias se ha restaurado o se ha recuperado o se ha instalado lo que es el altar familiar como lugar de culto y el lugar de adoración. Yo le animo, si aún no lo ha hecho, que usted lo pueda hacer, tener un lugar en su casa. Si usted está solo en su casa como cristiano, como hijo de Dios, aún puede también motivar a su familia, decirle, bueno, vengan, vamos a leer una porción de la palabra del Señor y afectar de alguna forma espiritualmente su hogar. Es que como creyentes tenemos la respuesta a estos momentos de crisis que se está viviendo en nuestro mundo. ¿Dónde tenemos nosotros esa respuesta? La respuesta la tenemos en la palabra de Dios, pero también la tenemos en nuestra propia experiencia personal con el Señor. Entonces podemos hablar a otro y animar a otro para vivir una experiencia espiritual dentro de nuestro hogar. Vamos a pensar en esta mañana juntos justamente en este hombre Abraham, como leí en las Escrituras recién, que pasó por un momento crítico en su vida, realmente muy crítico en su vida, y cómo él enfrentó esta situación, y cómo nosotros también aprendemos de estos momentos difíciles que nosotros estamos viviendo, y vamos a ver de aquí alguna enseñanza que nos va a ayudar a nosotros para continuar en esta situación que estamos enfrentando. Observen ustedes, Abraham estaba en una situación, diríamos, de paz, de quietud,
Para ubicarnos en la historia, Abraham tenía ya aproximadamente a esta altura de esta historia, yo calculo que unos 115 años por lo menos, y podemos pensar que Isaac tendría 15 años, ¿no? Que pienso que por allí podía tenerlo. Ahora, él vive una situación totalmente inesperada. Podemos decir estaba en paz, todo tranquilo, tenía a su hijo. Abraham era un hombre muy pudiente, tenía muchas riquezas. Si uno lee en la escritura, era un hombre muy rico, con mucho capital y animales y gente que estaba sirviéndole y trabajando para él. Pero dice en el pasaje que leímos, aquí, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Abraham estaba en Beerseba, en la parte sur del territorio de Israel. Hoy Beerseba es una ciudad, lleva el mismo nombre, muy pujante, moderna, con muchos adelantos, y está al sur de Jerusalén. Entonces él estaba en esa ciudad y dice la palabra de Dios aquí que Dios probó a Abraham. Es importante tomar en cuenta esto, probó, porque después Pedro también habla en la carta en primera de Pedro que nuestra fe es puesta a prueba, y si nuestra fe es puesta a prueba, es probada y es purificada, y es resplandeciente, es una fe que surge con un mayor respaldo, autoridad y poder después de ser probada por Dios. Ahora, lo interesante es que Abraham, la respuesta que da a Abraham, Dios lo llama a Abraham y le dice: Abraham, Abraham. Observen que Abraham enseguida le dice: heme aquí, heme aquí. ¿Qué quería decir con eso? Acá estoy, Señor, acá estoy. Lo que digas, estoy para escucharte. Yo podría pensar, por todo el antecedente que tiene Abraham en su relación con Dios, que Abraham, cuando escucha a Dios, no sé cómo Dios le habló, pero de alguna forma Dios lo hizo, y Abraham le da el sí por adelantado a Dios. Le dice: Dios, lo que digas, lo que sea, habla, que tu siervo oye, lo que sea. No se esperaba lo que iba a venir, no se esperaba, no, de ninguna manera, ¿no? Cuando Dios le dijo: tomá ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremendo. Este Isaac era el hijo de la promesa. En realidad, Dios le dice: anda con tu único hijo. Pero Abraham tenía otro hijo. ¿Dios se había olvidado o lo desconocía el otro hijo? No, Dios no se había olvidado. Dios no lo desconocía tampoco el otro hijo. El otro hijo era Ismael, que había nacido de la sierva Agar. Y Dios lo bendijo a Ismael también. Y cuando Sara, la esposa de Abraham, le dijo a Abraham: mira, no quiero que esté más Ismael con nosotros aquí, quiero que se vaya con su madre porque Ismael se porta mal, se burla. Entonces Dios le dijo a Abraham: sí, déjalo que se vaya. Y Dios bendijo a Ismael, y Abraham se quedó con Isaac, con Sara, y allí siguió toda su vida. Y Abraham iba construyendo su futuro, sus planes, sus proyectos, basado en todas las promesas que Dios le había dado a él, y cuando le dijo que iba a bendecir a su descendencia y que iban a nacer reyes, naciones de él. Abraham le creyó a Dios todo eso. Y ahora Dios le dice: tenés que entregar a tu hijo. Hay algo interesante
aquí. Porque Isaac era el hijo de la promesa. Dice en Génesis 17, 16, cuando Dios habla, en este caso Dios habla a Sara, le habla a Abraham y a Sara, y le dice, y la bendeciré. Interesante, la bendición de Dios es sobre Abraham, pero también sobre Sara. Y le dice, y la bendeciré y también te daré de ella hijo, precisamente un hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, Abraham tenía la promesa de Dios sobre su vida y sobre la vida de su esposa. Tremendo, ¿no? Sobre ambos. Y ahora Dios le está diciendo, entregame tu hijo. En el versículo 3 en adelante, Abraham responde. Lo que me llama la atención en este pasaje de las Escrituras es que no hay palabras. No hay palabras. O sea, no hay diálogo. Llama la atención eso, ¿no? Porque en el versículo 3 en adelante solamente aparece un diálogo cuando más adelante, en el versículo 8 o en el versículo 7, cuando el hijo Isaac le hace una pregunta al padre, pero antes no hubo diálogo. Vamos a ver entonces las acciones. Yo tenía un amigo hace muchos años, en mi juventud, que me decía esto: Carlos, lo que haces grita tan fuerte que no me deja escuchar lo que decís. ¡Wow! Lo que haces grita tan fuerte que no deja escuchar lo que decís. Vieron que a veces uno dice muchas cosas, ¿no? Yo me dedico, yo busco a Dios, yo soy temeroso de Dios. No, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. Y sí, y uno podría preguntarle, a ver, tu agenda, mostrame tu agenda. ¿Cuánto vos estás realmente mostrando que amas a Dios? Quiero ver tu agenda. Y en la agenda Dios no existe. Lo que hago grita muy fuerte. Pensando en esto, yo miré la agenda de Abraham. Cuando uno mira la agenda de Abraham, revela el corazón. Lo que uno hace revela lo que está dentro del corazón y es innegable. Lo dice Salomón también, cuál es el hombre, en su corazón tal es él, ¿no? Lo que está dentro del corazón sale, no se puede negar, sale, se ve. Interesante. Miren, dice acá, en primer lugar, en el versículo 3, se levantó muy temprano. O sea que no lo detuvo nada y muy temprano en la mañana él junta a la gente, hace muchas cosas, pero lo primero que hizo, se levantó temprano. ¿Por qué? Para ir al lugar que Dios le iba a indicar. No sabía exactamente, no sé cómo hizo Dios para indicarle, pero lo guió hasta ese lugar. Notable lo que hace Dios. Ahora, en segundo lugar, dice que ensilló su asno y lo preparó para el viaje. O sea, lo preparó para el viaje. No él, sino los empleados que tenía, los siervos. Recuerden que era un hombre muy rico, tenía muchos siervos, pero dicen las Escrituras acá que preparó 2 siervos, quizás los más cercanos, los más fieles, los más queridos por él, ¿no? Los más confiados que él tenía. Preparó a esos fieles siervos para que le acompañen en un momento tan difícil. Otra vez, repito, la Escritura no me muestra diálogo aquí, no hay diálogo, no hay palabras, cruces de palabras. Seguramente que las hubo, pero no están en la Escritura. Dios se encargó de poner aquí las acciones. En cuarto lugar, despertó a su hijo Isaac, porque también Isaac iba a ir con ellos, así que era la persona importante en esta travesía. Lo despierta Isaac y también vamos, Isaac, a este lugar. No le revela todo,
por la pregunta que hace Isaac, no le revela todo, a nadie le revela a Abraham lo que iba a hacer. En quinto lugar, prepara la leña. Interesante, ¿no? Supone que en el lugar donde va no hay leña, no había. ¿Por qué prepara la leña, no? Ahora él toma esa leña, la prepara con sus siervos, con su hijo, y por último se movilizan al lugar que Dios le indicaría, al monte Moriah. Qué notable, todo en silencio, no hay diálogo aquí, por lo menos en la escritura, pero todo muestra la acción de un hombre que es temeroso de Dios y que actúa en base a lo que Dios le ha revelado. Habla esto, ¿verdad? Habla esto. Habla esto. Hay personas que me han dicho muchas veces, no, yo sé lo que tengo que hacer, pero yo en cualquier momento lo dejo. Y sí, nunca lo deja. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Hay una dicotomía entre lo que está dentro de su corazón y lo que está afuera. Pero lo vemos a Abraham, un hombre que vive en una unidad, su corazón y sus acciones lo respaldan. Podemos decir de Abraham que era un hombre honesto, un hombre íntegro, lo que era en su corazón lo era afuera también. Tremendo este hombre utilizado por Dios. Quiero detenerme un poquito para ayudarles al entendimiento. Moriah, el monte Moriah. ¿Dónde queda el monte Moriah? Bueno, el monte Moriah en aquel tiempo era un sitio que quedaba al norte de Beerseba. Ellos tenían que hacer unos más de 100 kilómetros para llegar a este monte Moriah. Unos 150 kilómetros más o menos tendrían que hacer. En ese tiempo aún no estaba edificada la ciudad de Jerusalén, pero el monte Moriah es uno de los montes que forman donde está sentada la ciudad de Jerusalén ahora. En realidad, la ciudad de Jerusalén está sobre dos montes principales. Uno es el monte Sión, que le da nombre a la ciudad de Sión, que es Jerusalén, conocida en la palabra de Dios. Y el monte Moriah es un monte que está al lado, que es donde más adelante Salomón construye el templo. El templo de Salomón, el templo del culto, el templo de adoración a Dios, está sobre el monte Moriah. Al punto que en el día de hoy, en ese lugar, hay una mezquita musulmana, que es la mezquita de Omar, y dentro de la mezquita está el lugar que ellos conservan como la piedra donde Abraham ofreció a su hijo Isaac. Claro, porque los musulmanes, los árabes, consideran que Abraham también es su padre, por la descendencia que tienen de Ismael. Entonces, ahí está el monte Moriah. Ahora, qué tremendo el significado que esto tiene, ¿no? Porque Dios no le dijo que se vaya a otro lugar, se vaya justamente a ese monte. Interesante esa respuesta de fe que ofrece Abraham. Abraham responde en fe todo el tiempo. Las acciones muestran su fe. Las acciones, desde la acción mínima, está mostrando su fe y su confianza en Dios. Dice la escritura allí en el versículo 3, que 3 días duró ese viaje. 3 días. No hay palabras para esos 3 días. Solamente lo que hay aquí son acciones. Dice, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. 3 días de camino. Aún dice en la escritura acá que
En el verso 4, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cómo lo reconoció? No sabemos. Pero reconoció el lugar de lejos. En el versículo 5, noten una expresión muy interesante. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Miren si no es una expresión de fe esto y de confianza en el Señor. Dijo Abraham a sus siervos. ¿Cuántos eran? 2, según el versículo 3. Esperen aquí con el asno. Evidentemente no era un lugar muy lejano. Abraham tendría unos 115 años. Era un hombre ya mayor, un hombre grande. Pero podía caminar y podía andar. Y tenía un muchacho al lado suyo que era su hijo. Dice, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Mira el tiempo de los verbos. Iremos, adoraremos, volveremos. Qué interesante. Él estaba expresando totalmente su confianza, su fe en el Señor, en Dios. Y vamos a aprender cosas muy interesantes de este Abraham. Abraham responde con fe. Hay otra cosa más en este pasaje también, que dice acá, en el verso 7 dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿No? Le dice el hijo Isaac, papá, acá está la leña, tenemos el fuego, antes llevaban el fuego en un brasero, vos tenés el cuchillo, diría, tenemos todo, pero ¿y dónde está el animal para el holocausto? Abraham habrá dicho, ¿qué le digo? ¿Vos sos el cordero? No. Abraham otra vez responde. Yo veo que Abraham es un hombre muy sabio cuando le responde al hijo lo que el hijo necesitaba escuchar. Él necesitaba escuchar una palabra de seguridad. Y muchas veces las personas alrededor nuestro necesitan escuchar palabra de seguridad. Y esa palabra de seguridad surge de un corazón seguro, de un corazón que confía y un corazón que no mira la realidad, sino que mira la fuente de la realidad, que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, ofrece tu hijo. Y Abraham no le dijo eso, pero Abraham confiaba plenamente en el Señor. Y le responde en fe en ese Dios en quien él confía. ¿Y qué le dice? Dios proveerá para el sacrificio. Dios proveerá, incluso es claro, le dice, Dios proveerá cordero, o sea que ya estaba hablando de un sustituto. Abraham estaba pensando en un sustituto cuando Dios le dijo, vos tenés que darme a tu hijo. Es notable que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versos 17 al 19, usted puede buscar ese pasaje, Hebreos 11 habla, creo que es el pasaje más extenso de los hombres de la fe, y habla de Abraham, más que de ninguno de los otros. Hay otros hombres de fe que dedica 1 o 2 versículos, a Moisés le dedica como 4 o 5 versículos, pero a Abraham le dedica varios versículos. Hebreos. En aquel pasaje dice que Abraham pensaba que si Isaac moría, Dios se lo iba a devolver de entre los muertos. Y Dios se lo iba a resucitar a su hijo Isaac. Era su pensamiento, obviamente. Abraham no tenía todo el plan y el diseño de Dios. Nosotros sabemos muy bien que el primogénito de la resurrección es Cristo Jesús. Él es el primero que resucitó. Jesús, Él es nuestra garantía. No iba a ser Isaac.
Dios tenía otro plan. Y aquí llegamos a nuestro tercer punto en esta meditación, que es una solución impensada. Aquí surge una solución impensada. Cuando llegan al lugar, Abraham prepara el altar. Obviamente que Abraham, dice la Biblia, preparó, porque le diría a su hijo Isaac: pon esa piedra, no, esa es muy chica, busca una más grande, pon esa que es más plana, pon esa que quede a nivel, pon aquello, haz lo otro, ¿no? Abraham armó el altar. Arriba puso la leña y vemos a su hijo en obediencia. Qué obediente que es Isaac, un muchacho de 15 años, o calculo, Abraham con 115 años, un hombre mayor, y ahí lo vemos, y dice en verso 9: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Muy difícilmente que Abraham lo haya puesto él. Me imagino que Isaac se puso arriba de la leña en obediencia a su padre. Y observen ustedes cómo Dios responde. En Génesis 22, 11 al 12 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces, le gritó, le habló fuerte desde el cielo. Estaban ellos solos, no había otros, y dijo: Abraham, Abraham, 2 veces Abraham. Otra vez, Abraham responde de la misma forma: heme aquí, aquí estoy, Señor. No extiendas tu mano, ni le hagas nada, pues yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Yo conozco que temes a Dios. Observen que toda la conducta, todos los hechos, todas las acciones que Abraham había realizado hasta el último momento eran una revelación de lo que había adentro de su corazón. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca las buenas cosas. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál es el hombre en su corazón? Tal es él. ¿Se dan cuenta lo importante que es abrigar en el corazón la verdad de Dios, la confianza? Porque en algún momento eso surge. Como aquel que dice: me traicionó el subconsciente, ¿no? Bueno, a veces porque queremos zafar de alguna situación, pero el corazón no te traiciona. El corazón revela lo que está y lo que tenés adentro. Cuando hay fe y hay confianza, el corazón se manifiesta, porque Dios está allí, o no. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Dios provee lo necesario en el momento oportuno, justo. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos, miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora sí hay palabras, las palabras que son las palabras de Dios. Tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh. Ese es el nombre, Jehová Jireh. Dios provee. Dios provee. Dios bendijo a Abraham. A mí me llama la atención que otra vez, ¿este nombre de dónde salió? Este nombre sale justamente de la interpretación que hace Abraham de los hechos. Esto es un paso de madurez, esto es un paso de crecimiento, esto es un paso que da la prueba de la fe. Es así. La fe, cuando es puesta a prueba, es preciosa, se purifica, se profundiza. Y Abraham profundizó su confianza, su fe en el Señor, y expresa con toda precisión
Dios provee, Dios provee. Qué buena interpretación de los hechos que hace Abraham. Qué buena interpretación. Necesitamos esta gracia de Dios, este conocimiento de Dios y esta intimidad con Dios. Abraham es uno de los que es conocido en la palabra de Dios como amigo de Dios también. Abraham llegó a ser un hombre que tuvo intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios es resultado de la humillación. La intimidad con Dios es resultado de la entrega. La intimidad con Dios es resultado de la renuncia. La intimidad con Dios es resultado de decirle: Dios, heme aquí, obra tú. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué aprendemos de todo esto? Ya hemos aprendido algunas cosas, pero me quedan algunas más en el tintero para seguir aprendiendo. Yo veo algunas cosas interesantes. En primer lugar, Dios es soberano sobre todas las cosas. Aprendemos eso. Dios es soberano. Solo Él tiene derecho sobre cada uno de nosotros. Es allí que Abraham tenía que ofrecer sobre el altar todo, absolutamente todo. Dios es el creador. Dios está diciéndole: yo soy el creador, yo soy el sustentador, yo soy el que planifico, yo soy el que ejecuto, yo soy el que doy las órdenes. Dios es Dios, le estaba diciendo eso a Abraham. Confía en mí, plenamente confía en mí. Dios es digno de confianza plenamente. Dios es digno de confiar siempre. No lo pongas en duda. Dios es nuestra confianza, es nuestra seguridad. Ese es nuestro Dios. ¿Puedo tomar otra lección más de todo este pasaje? Dios bendice a las personas que se rinden delante de Él. Hay una expresión muy antigua en el libro de Job, en la versión de 1909 del español antiguo, y dice: ¿altercará el hombre con Dios y le irá bien? Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Altercará el hombre con Dios y le irá bien? Dicho en el español moderno, ¿discutirá el hombre con Dios y le irá bien? No. No podés discutir, pelearte con Dios. No podés pelearte con Dios y esperar que te vaya bien. No. Pero cuando hay una actitud de rendición, una actitud humilde, la cosa cambia. Porque lo oímos en todo este tiempo: Dios resiste la soberbia del corazón. Dios resiste la soberbia. Pero Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia. Entonces, Dios bendice a las personas que se rinden delante de Él, que se humillan delante de Él, que entregan todo delante de Él y reconocen su soberanía, su autoridad. Dios proveerá. Expresa satisfacción, expresa gratitud, expresa confianza, expresa seguridad. Dios proveerá. La fe es afirmada. Dios es digno de ocupar el primer lugar en toda nuestra vida. Dios es digno, no lo pongas en duda. Dios es digno de ocupar el primer lugar. Y nos va a ir bien y te va a ir bien cuando Dios tome el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Ama al Señor y te va a ir bien, y nos va a ir bien. Dios es totalmente confiable. Es otra de las cosas que aprendemos, y dije también recién, ¿no? Hay algo interesante aquí. Dios puso en el altar a su hijo Isaac. Dice la Biblia que lo puso en el altar, lo ató en el altar. ¿Qué puso en el altar? Abraham puso en el altar todo su pasado, toda su esperanza, todo lo que él había vivido, lo que había recibido, lo puso en el altar. Pero Abraham puso en el altar todo su futuro, todos sus sueños, también los puso en el altar.
y dijo, aquí está, Señor, es tuyo, es tuyo. Es algo que tenemos que aprender nosotros también cuando nos rendimos delante de Dios. Hay personas que no pueden avanzar en la vida, no pueden caminar en la vida por las cosas del pasado, que han vivido en el pasado, y siguen atados al pasado y rumiando con los hechos del pasado. Cuando Dios te está diciéndote, ponelo en el altar, rendilo, entregalo, ofrecelo, terminemos con esto. Es así cuando nosotros nos inclinamos delante de Dios y ponemos todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Por qué? Porque Dios es confiable y Él lleva nuestro dolor y Él lleva nuestros proyectos, nuestros planes, Él los hace nuevos. Qué interesante. Algo más aprendo de este hecho de la vida de Abraham. Debo dejar todas mis distracciones. Vivimos muchas veces muy distraídos. Hay muchas cosas que nos distraen por aquí, nos distraen para allá, nos apartan para un lado, para el otro, y no nos podemos fijar y centrar en nuestro Dios. Nosotros tenemos muchos hábitos. Somos personas de hábitos, Tenemos como hábitos de costumbres cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? También tenemos hábitos internos. Tenemos hábitos externos. Tomo el mate a las 5 de la tarde. Bueno, es un hábito que tenemos nosotros con mi esposa. Y bueno, es nuestro hábito. Pero hay otros hábitos que distraen la vida, que distraen el propósito. Pero hay hábitos internos, que nadie conoce, pero tú lo conoces. ¿Y sabe qué? Debo dejar esas distracciones. Debo dejar esas distracciones que me impiden acercarme y conocer a Dios y poner todo en el altar del Señor. Allí debo poner todo. Plenamente. ¿Por qué? Porque Dios es digno de confianza. Otra de las lecciones que aprendo aquí es, debo aprender que Él es totalmente confiable, como lo he dicho tantas veces, y Él proveerá lo mejor para la vida. Él proveerá lo mejor para la vida. Lo mejor que Dios proveyó para nosotros es un sustituto. Yo podría decir que para Isaac y para Abraham lo mejor que Dios proveyó fue el sustituto. No hay otra cosa comparable a ese cordero allí. No hay. Dios no proveyó más riqueza, Dios no proveyó más de esto, de lo otro, algún siervo. No. Dios proveyó justamente lo que Abraham y su hijo necesitaban en ese momento, un sustituto. Dios hizo lo mejor para nosotros cuando proveyó lo mejor que nosotros necesitábamos y lo más valioso, lo más oportuno que fue el sustituto, fue Jesucristo. Él es el sustituto que enriquece nuestra vida, que transforma nuestra vida y que sostiene nuestra vida y que por Él vivimos. Por Él vivimos. Mira lo que dice la Biblia acá. En el último pasaje dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Este pasaje bíblico es repetido en el Nuevo Testamento en varias ocasiones, de varias maneras. ¿Por qué? Porque la simiente de Abraham, donde Dios dijo que iba a bendecir al mundo entero a través de su simiente, es Jesucristo. Y Él es el sustituto que satisface la justicia de Dios y que también sana nuestra vida y nos liberta. Qué bueno que es nuestro Dios. La Biblia dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio. Jesucristo es el Salvador. Él es el Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Termino esta mañana, este momento, para que reflexionemos, busquemos a nuestro Dios
y cada uno de nosotros pongamos en el altar de Dios. En ese altar que nosotros podemos levantar, un altar de adoración a Dios, y decirle: Señor, acá están mis dolores, mis tristezas, acá están mis malos hábitos, que vos sabés cuáles son, yo también. Acá están mis extravíos, acá está mi corazón. Señor, quiero que tomes el primer lugar en la vida. Confío en ti plenamente y te creo a ti, Señor, plenamente. ¿Lo harás? Este es el momento. Quizás hay alguna persona que está escuchando, está viendo en esta oportunidad, pero aún no ha entregado su vida a Jesucristo. Aún no entregó su vida a Jesús. Él es el sustituto que vos necesitas. No andes buscando más. Uno busca emparchar, solucionar, busca recursos humanos para arreglar sus situaciones cuando el único provisto por Dios es Jesucristo, mi sustituto adecuado y perfecto. Entrega tu vida a Jesús, acéptalo como tu Salvador personal en esta mañana, en este día, y decirle: Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Si lo haces, Dios te dará la salvación. Podrás caminar con Él y vivir para Él y tener una nueva esperanza. Dios te bendiga, iglesia, hermanos, podamos compartir esta esperanza y esta seguridad que tenemos en Él. Gracias a Dios por este ejemplo de vida. El altar está allí. Recordad que ese altar, tenemos que ir al altar y ofrecer a Dios sacrificios de alabanza. Y quizás en ese altar del sacrificio de alabanza tengas que ofrecer cosas que hay en tu vida y renunciar a todo eso, porque Dios es digno de toda confianza. Dios bendiga tu vida. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Dios nuestro, gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor, por esta libertad que tenemos. Gracias por la comunicación. Gracias porque tú eres Dios y reconocemos que seguís gobernando este mundo y todo está bajo tu control y tu autoridad. Señor, seguí hablándonos a cada uno de nosotros. Gracias porque podemos acercarnos y poner delante de ti, Señor, todas nuestras penas, nuestros dolores, nuestras angustias y nuestra ansiedad, y rendirlo, Señor. Gracias, oh Dios. Tú eres Dios, tú eres el Señor y tú eres el Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga la iglesia y bendiga a cada uno de los hermanos en esta mañana. Compartamos un mensaje de fe, de esperanza y de seguridad en nuestro Dios. Gracias por este tiempo con todos ustedes. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga ricamente y abundantemente también. Gracias. Pueden dejar sus comentarios allí, los que tienen la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias. Ensancha tu tienda, poseerás la tierra.